nos están viendo por el Facebook Live y un gusto estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Y sí, realmente el tema que nos acata hoy es muy interesante y muy chévere indagar por este tipo de trabajos. Perfecto, perfecto, chévere. Fernanda que nos acompaña acá, usted es estudiante de antropología también, Natalia estudiante de periodismo, dimensión y antropología. Una tercera persona y no menos importante de este semillero también, Tatiana. ¿Cómo está Tatiana? Estudiante de ciencia política con todo el interés en antropología y ciencias sociales. Hola Diego, hola a todas las personas que nos están oyendo y viendo y un saludo a mis compañeras y muy feliz de estar acá tratando estos temas también desde un enfoque de género, ¿no? Desde esa historia que cuenta una mujer sobre el liderazgo arhuaco. Muy feliz también de estar acá. Bueno, muchas gracias Tatiana, también usted nos puede dar un punto de vista bien importante en todo esto. Bueno, chicas, ya estamos hablando del tema y la cosa, digámosle a la gente cuál es el texto del que vamos a hablar, o más bien cuál va a ser ese texto transversal a todo este programa. ¿Quién me regala ese título? Se llama Dionisia Alfaro, autobiografía de una líder arhuaca. Precisamente como su nombre lo indica, es un compendio de historias narradas por, pues por ella misma en la época de los 80, pero es que no quiero espolearlos. Es Pero hay que decir como alguito. Mejor dicho, esta historia está narrada por ella misma, pero casualmente las historias fueron compiladas por alguien que en su momento la escuchó, que posteriormente también vamos a hablar de esta persona. Muy bien, muy bien, muy bien. Como ya les anticipaba, sí, me parece que este es un texto muy importante para un estado del arte, para personas que estén Ujú. haciendo trabajos de investigación, no solamente con población arhuaca, sino también para darle una visibilidad a esa población que de pronto no, en la academia no le han dado la importancia suficiente, y es darle la palabra a a estas mujeres que normalmente tienen un rol muy grande dentro de las poblaciones, pero desde la academia de pronto hacen un énfasis mucho más grande en ciertos personajes más que en las mujeres. ¿Ustedes cómo vieron también este tema? Ustedes creo que ya, si no lo leyeron completo, leyeron buena parte del texto. ¿Qué tal les pareció? De pronto, ¿qué tienen ahí para decir? Para abrir este programa, yo sé que no podemos spoilear, pero igual vamos a spoilear ya con el invitado que tenemos ahora, pero ¿cómo vieron ustedes el texto? ¿Quién quiere comenzar? No, realmente pues el texto se lee muy fácil porque tiene como un lenguaje así literario muy entretenido y pues como todos lo han dicho, el texto es muy valioso porque rescata la experiencia de una mujer indígena. Entonces en la academia siempre se han centrado mucho como en averiguar la experiencia masculina, entonces siempre es importante saber como esas particularidades y esas diferencias de cómo es ser mujer indígena en un país como Colombia. Y pues también me parece importante el texto porque nos sitúa en un contexto histórico que no suele tratarse mucho dentro de la narrativa del país. ¿Y cuál es este contexto? Es el del rapto de los niños indígenas que se llevó a cabo no solo en Colombia, sino a nivel global. Se llevó a cabo en Estados Unidos, se llevó a cabo en Canadá y también acá a partir de unas políticas que buscaban, pues que buscaban como hacer a la Una población civilización, civilizada, entre exacto. comillas. Sí, y Ujú. acá era particularmente a través de la política de la regeneración, que fue por Rafael Núñez a finales del siglo XIX. Y pues básicamente este rapto estaba legitimado por tanto por el gobierno como por la iglesia y por toda la autoridad global, porque se suponía que al coger a los niños y llevarlos a una institución educativa manejada por capuchinos, sí, por misiones capuchinas, era la mejor forma de volverlos a alguien civilizado y que dejaran su vida salvaje. Entonces es muy interesante conocer esta historia de primera mano. Civilizados, ¿no? Sí, Civilizados, porque es lo que llamaban en el momento final del siglo Ujú. XIX, esa pretensión de lo que queríamos como país, de lo que queríamos ser como población. Chévere que usted destaca algo muy chévere ahí, María Fernanda, y es sobre, este es un trabajo antropológico e histórico a la vez, o sea, hay cosas de revisión documental también, de documentos, pero está la narración
recobrada por un antropólogo que es Juan Felipe Jaramillo, el profesor de Medellín, que hace esta investigación en los años 70, pero también hay una revisión documental, o sea, hay cosas muy, muy chéveres. ¿Ustedes qué vieron de este libro, Natalia? Bueno, no, a mí me encantó mucho el libro porque además lo que decía Mafe está escrito de una manera que en serio es como si en serio uno se sentara a escuchar de la propia voz de Dionisia Alfaro la historia, así como cuando uno le cuentan a los abuelos una historia o algo así, y que uno se entretiene con eso. Y dejaba entrever mucho el contexto en el cual, desde que ella estaba niña y fue raptada por los capuchinos, hasta que logró, como a finales de su adolescencia, ya casi ya muy madura, salir del orfelinato, formar como su hogar todo, y después cómo ella toma la postura de ser líder de una casa indígena en su comunidad, pues porque precisamente tras, digamos, estas desapariciones y estos raptos también se dejaron morir muchos niños, la población fue difícil mantenerse, las costumbres ya no estaban de la misma manera, y Dionisia también estaba luchando por todo esto, por encontrar de nuevo un territorio, por encontrar de nuevo una manera de unir a la comunidad, porque pues, o sea, para nadie es un secreto que igual las comunidades indígenas dentro de este país siempre han estado en un estado de vulnerabilidad en todo sentido, económico, educativo, de salud. Entonces, ver cómo esa transición en el libro, desde que Dionisia era una niña hasta que empezó a luchar por toda su comunidad, es algo que queda muy claro en el contexto y también es muy bonito verlo reflejado desde la voz de ella. Chévere, chévere, darle la voz a esas poblaciones, a esas partes de las poblaciones que normalmente no eran atractivas para la academia. Ojo, para la academia, no para las poblaciones o para la academia. Tatiana, ¿usted qué vio de ese libro? Bueno, pues yo me leí la mayoría de capítulos del libro y en serio me encantó la forma en cómo se narraba toda la historia. Creo que entendí muchos hitos históricos a partir de la voz que precisamente daba Dionisia, ¿no? Un poco hablando de la humanización de la historia, que de hecho ya lo hemos tocado en varios programas, ¿no? Como entrarnos también a todos esos hitos históricos a partir de la narración o de unos relatos particulares y creo que esa historia lo logró muy bien. Me sentí muy identificada y creo que me reía mucho en algunas partes por el carácter que tenía precisamente Dionisa, o sea, súper fuerte y súper con un carácter y una personalidad que en serio me hacía reír, incluso con su novio, ¿no? Así, no me voy a dejar, si usted no está conmigo, pues chao, o sea, súper fuerte y me gustó mucho eso. Y lo que más me gustó de este libro es que además de que cuenta precisamente la vulnerabilidad que han tenido las comunidades indígenas, también deja ver esos procesos de resistencia, ¿no? Que suceden desde la individualidad, desde chiquitos, pero que también se dan en el marco de procesos colectivos. Y muy chévere, ¿no? Que cuente esas dos partes, no solamente como los dolores, los sufrimientos, sino también todas esas resistencias que se han generado a lo largo de la historia. Importante, importante porque esa es una narración recobrada por Juan Felipe Jaramillo, que les decía, es un antropólogo que se sentó con ella, con Dionisia, a que le contara todas estas cosas. Claramente hay un montón de experiencias aquí que hay, sí, tan personales, tan desde lo micro, que funcionan mucho para caracterizar a esta mujer. Natalia, ¿usted tiene ganas de decir algo ahí? No, era una precisión, pero creo que Juan Felipe es médico, si no estoy mal, es médico y sacerdote zen. Sí, él es las dos cosas, pero Eso. sí. La cosa es que él en su trabajo de pregrado como antropólogo, él fue hasta allá y sacó ese tipo de narraciones para su investigación de tesis, sí. Entonces, desde ahí es de donde sale, pero ya él se desarrolló como médico, también se desarrolla esta cosa de sacerdote zen, que es muy valiosa también. Listo, muy bien. A mí me parece que este es un texto que deben estar consultando muchas personas. Creo que debemos estarlo teniendo muy en la mira al nivel de estudios sociales, antropología, historia, periodismo. Todos debemos tener este tipo de narraciones porque retroalimenta lo que somos como sociedad. Ya en la segunda parte de este podcast, pues nada, tenemos a uno de esos autores, son varias personas las que contribuyen a sacar este texto. Muy recomendado también, editorial de la Universidad del Rosario, hay pendientes que está también con un montón de publicaciones.
Bien, vamos cerrando este bloque y no sé quién nos quiera regalar una canción para cerrar este bloque. ¿Tenemos alguna canción para cerrar este bloque o vamos a una pausa? Podemos cerrar con una canción, como Muy siempre. bien, muy bien, muy bien. O pues igual podemos ir a una pausa, entonces vamos a la pausa y volvemos con la canción. Listo, usted manda, hágale. Vamos con una pausa y regresamos ya con el invitado. Estás escuchando Antropovoces. No eran grabadoras como las de hoy, sino con cassettes. Y juiciosos hicieron, no sé, 25, 30 horas de grabación, donde ella hablaba de toda su vida desde muy pequeña hasta esos últimos momentos de su vida, y fueron entrevistas extraordinarias. Todavía están los audios, porque esa persona que era ya mayor, ya en una condición, digamos, sí, de muchas dificultades, de cierto aislamiento en la comunidad, se volvía a vivir en esas entrevistas, a tener mucha energía, a tener mucha fuerza, y logró contar justamente la historia. Siempre uno cuenta el pasado desde el presente, ¿cierto? Eso es uno de los puntos básicos y de las dificultades de las historias de vida, que la persona cuenta no cómo vivió las cosas, sino cómo las recuerda por necesidad. Pero ahí pues hay algo que me parece extraordinario en el texto, es que uno no siente que es una abuela hablando, sino uno siente que es la niña que vuelve a estar, después que es la mujer joven, y ella logra transmitir lo que vivió sin caer en eso de la necesidad retrospectiva, es decir, sin caer en eso de contar la historia desde su final, sino todas las incertidumbres que había, los futuros posibles. Es decir, cuando ella cuenta la historia, pues los misioneros salieron, pero pues no se sabía que iban a salir. Entonces ella logra volver al momento en el cual, digamos, sucedieron los hechos. Entonces, eso fue lo que hicieron Juan Felipe y Dionisia, grabar horas y horas de historias, y después él transcribió todo, hizo un trabajo de edición y de organización de ese texto en capítulos. Creo que Muy bien, creo que se nos congeló. se nos congeló un poco, sí. Un editorial, un proyecto. Hola, Bastián, ¿nos escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos ya, se perdió un Sí, momento. yo los escucho. Ustedes. Bueno, qué pena. Entonces lo que les decía es que él hizo un trabajo de edición, también haciendo un esfuerzo para que ese texto oral se pueda leer de manera escrita, ¿cierto? Es siempre un trabajo de conservar esa energía de la discusión, de la oralidad, pero para que pueda ser algo de un texto, digamos, escrito. Pero desafortunadamente, pues en esa época parece que muy pocas personas se interesaron por su texto, como puede a veces suceder, y no había computadores, entonces de pronto no era tan fácil hacerlo circular como hoy, con un correo, con un WhatsApp, uno puede mandar los textos. Entonces finalmente ese texto se conservó en un cajón de su casa durante 30 años. Y yo, pues, desde que llegué a Colombia hace 12 años por ahí, pues he estado trabajando en la Sierra Nevada, pues ha sido mi lugar principal donde hacer investigación. Y pues desde que llegué, ese nombre de Dionisia lo mencionaban mucho las personas, porque fue una de las lideresas, digamos, que marcó realmente la historia del pueblo arhuaco y la historia, digamos, del movimiento indígena en esta parte del país, pero no había fuentes casi sobre ella. Pues había una escuela que se llamaba la Escuela Dionisia Alfaro, había relatos que nos contaban muchas personas,
pero cuando un día un amigo de Juan Felipe me dice, mira, hay ese texto, si lo quieres leer, es de Dionisia Alfaro. A mí primero me sorprendió porque no había escuchado la existencia de ese texto y pues apenas lo tuve en mis manos, pues no pude dejar de leer, sino hasta pues que termine el texto, porque contaba muchas historias que yo había investigado por otra parte, a la vez oralmente, pero también con archivos, en particular todos los archivos de la misión, pero nunca era la perspectiva de una niña que fue raptada por la misión, nunca había un punto de vista tan cercano de lo que se pudo vivir desde adentro, ¿cierto? Entonces, inmediatamente llamé a Juan Felipe, le conté que me habían pasado su texto, que pues me parecía un texto extraordinario, que en la editorial de la universidad pues de pronto podría ser interesante publicarlo, y empezó entonces el proyecto de publicación. Yo hice una introducción como para contextualizar el texto. Una estudiante que trabajaba conmigo, Kelly Ariza, y que trabajaba justamente sobre las fuentes escritas y en particular cartas de Dionisia, pues decidimos publicar una carta y un comentario también de esa carta, y Juan Felipe pues también explicó un poco la historia de cómo ese texto surgió, y pues siempre se demoran un poco los procesos, pero no otros 30 años, sino unos 2 años, y ya pues tenemos la felicidad de tener el texto. Y algo muy interesante también es que como parte, digamos, de mi labor docente en la universidad, había organizado una escuela de campo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en uno de los corregimientos, y la hija de Juan Felipe estaba en el grupo al lado de su papá, que le oía esta Sierra Nevada. Bastián, Se La congeló. perdimos otra ¿Aló? vez. Sí. Bastián, esa partecita final, yo también me la sé, pero nos la puede contar otra vez. Se cortó un poquito el audio, Sí. lo de la hija. Cuéntenos lo de la hija. Desde ahí se nos cortó el audio. Bueno, entonces lo que contaba es que en la escuela de campo, una estudiante del programa de antropología nuestro de la universidad, Manuela, estaba en la escuela de campo conmigo en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero nunca me dijo que su papá había también ido a la sierra y conocía muy bien y había escrito ese texto tan importante. Entonces, pues al final me parece que es una historia interesante, y que una de las metodologías que hemos tenido de trabajo nosotros desde la universidad ha sido organizar diplomados que hacemos cada rato, digamos, con la comunidad, con jóvenes, con mayores, con mujeres, allá en la Sierra Nevada, y uno de los propósitos que tenemos es justamente compartir archivos, compartir textos, compartir imágenes que encontramos de esa historia del pueblo arhuaco. Y yo creo que ese texto ha sido el que más felicidad ha despertado en las personas, de poder leer en voz propia esa historia que muchos han escuchado, pero de pronto no la habían escuchado con ese nivel de detalle, con ese sentido crítico, con esa voz particular, un humor particular que es singular de la comunidad arhuaca. Entonces, lo que ha sido bonito es que muchos nietos, de hecho, nietas de Dionisia participaban en los diplomados, pero no necesariamente conocían esa historia de su abuela. Entonces ha sido un momento importante para la familia en sí misma, la publicación de ese libro, porque incluso los hijos pues no habían logrado cerrar esa historia, porque es muy difícil cuando la mamá de uno es líder, tiene que sacrificar muchas cosas, y en particular tiene que sacrificar mucho de su vida familiar, muchos de los privilegios que pueden tener los otros niños de tener su mamá, pues ellos no la tuvieron, porque la mamá tenía que estar corriendo siempre por un lado, por el otro, perseguida. Entonces, hay muchos
de los hijos y de los nietos que de pronto no tenía esa visión de su mamá como alguien tan importante, sino que lo que tenían era esa dificultad de entender por qué hizo lo que hizo, porque de pronto uno puede hacer cosas grandes para su pueblo, pero al mismo tiempo eso implica Un sacrificio. desatender y sacrificar para la familia. Entonces, obviamente, la pandemia ha impedido hacer muchos eventos que queríamos hacer con la familia en Valledupar, en Pueblo Bello, en Nabusimaque, para difundir más el libro y mostrarlo a los niños en el colegio, pero pues es algo que de todas formas pues vamos a seguir intentando promocionando. Muy bien, Bastián. Creo que aquí algo que aplica este libro y es que hay muchas personas, uno, interesadas en que esto se divulgue, en que esto se muestre desde la familia para movimientos políticos, colectivos. Esto es necesario publicarlo, es una publicación que era necesaria publicarlo, pero también las manos que están inmersas que lo hicieron. El propio Juan Felipe sacando toda esta información hace varios años, el trabajo de Bastián de poderlo retraer a la actualidad, poder publicarlo acá en la universidad, la colaboración de los estudiantes de pregrado también está metido acá a la mano del estudiante. Entonces hay muchas cosas que pueden estar aquí mostrándose como un trabajo de muchas personas, muy colaborativo. Me parece que se puede estar llegando a mostrar como esas etnografías que a veces se hacían con las poblaciones, como las de Vasco. Parece que eso tiene una riqueza bastante grande, darle la participación a tantas manos. Me parece que ese es un libro que se destaca mucho en eso. Sí, Sí. claro, y aparte que, pues ya que estamos aquí como en el proceso de construcción y de producción del texto, a mí sí me gustaría hacerle una pregunta a Bastián, y es que en una parte, pues como usted ya mencionaba, digamos que las historias sobre los orfelinatos y también la experiencia y la trayectoria de Dionisia siempre fue muy importante dentro de la narrativa de las personas aruacas. Sin embargo, en una parte del texto, pues se menciona que fue difícil publicar esto porque no despertó un interés como publicar la biografía de ella. A mí sí me gustaría saber, pues, por qué no despertó ese interés, digamos, no sé, dentro de la comunidad y cómo fue ese proceso de negociación para convencerlos de publicar esta historia. Pues no tengo conocimiento de todos los detalles de cómo en esa época Juan Felipe intentó proponer, pero de pronto eran otros tiempos. Era un momento muy difícil para la comunidad aruaca en particular, porque en el año 90, y Dionisia muere en el 91, hay un triple homicidio de los tres principales líderes del pueblo aruaco, que eran el antiguo cabildo gobernador Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Hugues Chaparro, que eran tres. Digamos, era como asesinar la cúpula, digamos, mayor del pueblo, ¿cierto? Ellos venían en un bus hacia Bogotá, era época de la Constituyente, nunca llegaron a Bogotá, sus cuerpos fueron encontrados en 3 municipios diferentes. Hasta el día de hoy no hay respuestas sobre realmente quién es responsable de lo que ocurrió. Entonces, pues era también en el país en general, en Colombia, digamos, era la misma época también de que varios candidatos presidenciales fueron asesinados. Eso no ha terminado del todo, pero yo creo que en este momento había una tensión y una tristeza muy fuerte cuando terminó el libro Juan Felipe y de pronto por eso, pues nunca resultó, digamos, esa propuesta y finalmente el texto fue abandonado. Y después, pues él pasó a otra cosa, siguió, digamos, yendo de manera regular a la sierra. Yo creo que es más bien casualidad que una negación del pueblo aruaco de decir no se puede publicar eso, sino que sí, a veces no se dan las dinámicas.
pero apenas justamente pues nosotros empezamos a presentar de nuevo el texto, pues sí había un interés generalizado y somos muy cercanos de una de las nietas de Dionisia, que justamente jugó un papel muy importante para recontactar a todos los hijos. Había unos en Venezuela, otros en Cartagena, es decir, todos los hijos no estaban en la sierra misma, pero todos se reunieron. Juan Felipe fue a verlos, organizó una lectura del texto con todos los hijos, lo leyeron de inicio a final y la verdad, yo no estuve presente cuando hicieron ese trabajo, pero sí hubo mucha felicidad por parte de la familia leyendo ese texto. Sobre la idea de por qué no se puede difundir, yo creo que en el colegio, por ejemplo, el pueblo arhuaco sí publicó un texto que se llama el Atlásico, y es como la lengua arhuaca, que es el texto que trabajan los niños en el colegio. Eso lo hicieron al final de los años 90 como un texto para tener una educación propia que cuenta en particular la parte de ciencias sociales, geografía, desde esa perspectiva propia, pero es el único texto que hubo y no hubo actualizaciones, pero el problema es más bien de recursos y no de voluntad. Entonces yo creo que un texto como ese, pues hay mucha expectativas en los colegios, tanto en los colegios primarios como en el principal colegio secundario que tiene el pueblo arhuaco, para poder tener copia, pero entonces ahí tenemos que nosotros conseguir apoyos de personas, la gobernación, la Secretaría de Educación, dispuesta, digamos, a hacer una inversión para poder tener ese libro en los colegios y las escuelas. Y para volver sobre lo que decía Diego, yo sí creo que ese objeto muestra que un libro no es un autor aislado, ¿cierto? Sino que es un trabajo colectivo y que también un libro puede despertar nuevos proyectos. Entonces, por ejemplo, no sé si vieron que en el libro hay ilustraciones y dibujos. Entonces, muy interesante porque eso es el producto de leer el texto en talleres con mujeres arhuacas, y entonces parte de los ejercicios de memoria y trabajo fue tener representaciones gráficas de la vida de Dionisia. Entonces la lectura permitió crear, digamos, todo ese trabajo artístico alrededor de Dionisia, y también entonces hay esa idea de por qué solamente tener el texto en español cuando mucha gente todavía no tiene un buen manejo del español. Entonces con Dunen Muelas, que es también profesora acá en la universidad y egresada, pues se está haciendo un trabajo de traducción bilingüe a la lengua Iku de los capítulos del libro de Dionisia. Y la idea es hacer un audiolibro también, porque no todo el mundo lee, o no todo el mundo tiene, digamos, esa facilidad para leer un libro, pero para escuchar las historias, pues sí hay mucho interés. Entonces, cómo hacer los formatos los más amables, los más culturalmente apropiados, digamos, para que el texto circula y sea conocido. Entonces, era para decir eso, para decir que un libro no tiene que ser pensado como algo tan estrictamente, digamos, encerrado en una manera de pensar las cosas. Y yo creo que también una lección interesante es que Juan Felipe no era antropólogo, no era ni siquiera estudiante en ese momento, y sin embargo realizó un trabajo que me parece muy bueno, y es a veces yo siento que como profesores limitamos mucho a los estudiantes, ¿cierto? No confiamos en todo lo que pueden hacer, y eso es un ejemplo de él. Tenía 20 años y hizo ese trabajo que tiene un valor gigantesco. Entonces yo creo que eso es para decir a cualquiera, pues si tiene un proyecto, hazlo, no hay que imponerse límites, no es porque no tengo el título, porque no lo he hecho antes, que no lo puedo hacer, ¿cierto? Hay momentos donde pues no funciona, pero hay momentos también donde se pueden hacer cosas. Entonces es una lección, yo creo que para estudiantes de antropología, de ciencias humanas en general,
no limitarse, ¿sí? Darse metas, proyectos, porque se pueden hacer cosas que resultan muy, muy chéveres. De acuerdo. Al inicio, Bastien en la presentación del libro mencionaba un poco cómo la academia se ha centrado en abordar estos procesos misionales desde una perspectiva institucional, es decir, entre la relación del Estado colombiano con estos procesos misionales, y poco se ha abordado a partir de esas experiencias que ha tenido la comunidad y las experiencias propias de los arhuacos. Frente a eso, me gustaría preguntarle a Bastien cuál ha sido, o sea, cuál ha sido el énfasis de la academia, si todavía continúa, digamos, en esa perspectiva institucional o si precisamente se ha dedicado ahorita a abordarlo más desde una perspectiva de las experiencias propias de quienes vivieron todos esos procesos. Pues yo creo que es unos asuntos que fueron muy ausentes de la reflexión, incluso la perspectiva, ni la perspectiva institucional ni la perspectiva propia realmente han sido muy documentados en el caso colombiano. Yo antes de venir a Colombia estudiaba en Australia, donde sucedió lo mismo, es decir, hubo esa misma política en relación con los pueblos indígenas, de decir la mejor, y con la misma idea, la mejor manera de acabar con esos pueblos es a través de los niños, ¿cierto? Si queremos cambiar su manera de pensar, si queremos cambiar sus lenguas, su manera de, digamos, uno puede discutir si con buenas intenciones o malas intenciones, pero la racionalidad era la misma. Cuando trabajamos, decían los misioneros o el gobierno, con los adultos, pues los resultados son muy limitados, muy malos. En cambio, si cogemos un niño, lo separamos de su familia, pues ya no sabe hablar su lengua, ya no sabe vestir su manta y ya no piensa como su pueblo y su familia, ¿cierto? Entonces es mucho más eficiente. Pero es terrible, ¿cierto? Porque es también, incluso en la definición del genocidio, coger unos niños para cogerlos de un grupo y meterlos en otro grupo es una de las modalidades del genocidio. Y cuando llegué a Australia, pues todo el mundo hablaba de eso, porque había justamente historiadores, ex internados que habían hecho todo un trabajo político para decir Australia no es tan bueno como lo pintan los libros de historia. Australia ha sido también fundado sobre ese intento de genocidio, de despojo, y una de las modalidades del despojo ha sido esa, del despojo de los niños. Y para muchos australianos no indígenas será duro escuchar eso, porque justamente muchos piensan su país como un país de libertad, donde cada uno tiene su oportunidad, donde todo, como muchos países que son así de colonización, Estados Unidos, Canadá. Pero entonces a raíz de ese trabajo tuvieron que confrontarse a ese pasado, primero con el trabajo de historiadores, después con trabajo de comisiones de la verdad, como las que hay en ese momento, y luego a través de todo un esfuerzo también literario, historias que fueron contadas, de películas, de la televisión, y hoy todo el mundo conoce esta historia precisamente porque fueron muy exitosos los historiadores hablando de las generaciones robadas para hablar de esa experiencia, ¿cierto? Ese término de generaciones robadas, de pronto algunos lo han escuchado, es un término que inventan los historiadores para hablar de esa realidad que hasta ahora no existía como una historia colectiva. Todo el mundo en Australia, en los mundos indígenas, te dirían familiares que habían pasado por esa historia, los orfelinatos, pero no pensaban su historia como es nuestra historia, o si era un dolor privado. Muchos de ellos pues había salido mal esa dificultad, digamos, de haber sido educado en internados con mucha violencia como todos los internados en el mundo. Pero a partir de los 80 empieza a haber una historia pública alrededor de eso, ¿cierto? Entonces,
esa historia pública conduce después el gobierno a formular excusas públicas para reconocer nosotros como país, pues somos nosotros que hemos robado los niños e intentado destruir esas culturas. Y es mejor reconocerlo que seguir negando que eso ocurrió, ¿cierto? Entonces hay un debate moral complejo. ¿Qué quiere decir? Hablar de esas dificultades del pasado, porque también uno puede decir, yo no soy culpable de lo que pasó hace 100 años, y es verdad, pero decir yo no soy culpable de lo que pasó hace 100 años, pero sí yo soy culpable de no reconocer lo que pasó hace 100 años, ¿cierto? De no discutirlo, de no ponerlo como un asunto importante para entender qué tipo de país somos. Entonces, en el caso colombiano, para ir avanzando, la idea es que nunca hubo libros públicos, digamos, no se enseña en los colegios, no se enseña en las universidades. Las comunidades saben, ¿cierto? Si hablan con cualquier persona indígena en Colombia y le preguntan por los internados, pues van a, o bien ellos mismos haber pasado por ahí, o bien por lo menos conocen familiares que ha sido su historia, pero no es una historia pública. Entonces yo creo que estamos en una época donde se habla de comisión de la verdad, pero no se piensa esos aspectos de la historia como asuntos para investigar o discutir. Entonces, yo creo que sí es un momento para tener más tesis de pregrado, de maestría, de doctorado sobre esos temas, porque son muy pocas las que fueron escritas, investigadores con proyectos grandes de investigación, y esa parte más de historia pública de una comisión que podría, digamos, contar lo que sucedió en la sierra, pero en el Amazonas, en el Chocó, en los llanos, por donde vayan a Colombia, pues hubo, y no estamos hablando de una historia distante, no es la conquista de los españoles, es hasta los años 80 en el caso de la sierra y hasta incluso hoy en otros departamentos, en Putumayo. Bien, Bastián, se nos va acabando el tiempo. Aquí internamente estamos en un chat discutiendo que tenían un montón de preguntas específicas para poder hacerle a Bastián sobre este libro. Pero bueno, última pregunta, María Fernanda, creo que tienen la última pregunta para terminar aquí brevemente. Sí, es que me parece importante también mencionar que la historia de Dionisia no solo es importante como por la perspectiva que dio de la historia sobre los orfelinatos, sino que también es como contada desde su posición como mujer indígena, que eso también implicó como unas particularidades en las violencias que se vivió dentro de esos orfelinatos. Entonces a mí me gustaría como preguntarle un poquito como, pues sí, como ese valor de la interseccionalidad en la historia de Dionisia. Sí, qué pena con ustedes que hablo mucho, entonces no dejo. No, pero, está perfecto. Pero obviamente sí, pues otra vez no hemos hablado tanto de lo que hay en el libro, pero lo que dices en tu pregunta es muy importante y creo que valioso, porque como dices, es una perspectiva de una niña, después una mujer, después una madre, una esposa, y una dirigente, una representante de su pueblo, una lideresa que habla a lo largo del libro. Y algo, lo que decía al inicio, que me parece muy bueno del libro, es que ella no le teme a las contradicciones, ¿cierto? A veces esas historias se cuentan como es una historia blanco y negro, como los buenos y los malos, y es una historia sencilla. Lo que muestra ella es que es mucho más complejo que eso, y en particular la complejidad tiene que ver con esa dimensión interseccional, ¿cierto? Entonces ella muestra, por ejemplo, cómo eso produjo, porque a ella se la llevó la misión, pero a su hermana no, si leen en el texto, y entonces eso creó un odio entre ellas, ¿cierto? Y ambas estaban celosas la una de la otra, ¿cierto? Entonces se vuelven a encontrar, pues la roban cuando es muy bebé, después se devuelve unos años a su casa, después la roban de nuevo, y a los 16 años tiene la posibilidad de pasar 3 semanas con su mamá y con su hermana, pero se odian, ¿cierto? Entonces ella cuenta
ese efecto que tuvo la misión, no como algo impersonal y abstracto, sino algo muy concreto y muy en los cuerpos y en los sentimientos de cada persona. Y entonces muestra que eso era complicado porque la misión se había vuelto su familia también, ¿cierto? Y ella tenía ese sentimiento a la vez de afección para unas misioneras, otro odio para otros, pero no era un mundo sencillo. Habla de su esposo, que justamente era un indígena, pero no arhuaco, que era wayú, y que se lo habían llevado los misioneros a esa misión para justamente hacer matrimonios donde las lenguas indígenas iban a desaparecer, porque el español era la lengua común entre ellos. Entonces, realmente no hay mucho tiempo para contar, pero si uno entra en el libro, realmente es justamente ese sentido de detalle que yo creo que es muy importante resaltar, y como mujer tenía todo para no volverse activista, ¿cierto? Tenían 5 hijos, el esposo enfermo. ¿Cómo es que ella termina siendo la que va a Bogotá para hablar con el gobierno? Y sobre todo tenía mucho miedo. Y entonces es con su hermano que hay horas de discusión para decir qué es lo que estamos haciendo, pero por qué nos vamos a ir en contra de lo que nos ha criado, y esas dudas, esos miedos que ella logra por necesidad también superar, pues son muy, muy, muy importantes. Un libro para consultar, definitivamente tienen que estarlo viendo, chequeando por ahí en redes sociales, en las librerías que están haciendo envíos a domicilio. Se nos acabó el tiempo, quiero que cerremos de pronto con un comentario muy breve, Tatiana, Natalia y Mafe, y cerramos. Tatiana. Te escuchamos, Tatiana. Sí, definitivamente me llevo esa perspectiva interseccional que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer un análisis. Creo que este libro relata muy bien el hecho de vivir múltiples violencias por el hecho de ser mujer, pero también ser líder arhuaca en unas condiciones supremamente precarias, con hijos y además activista. Creo que esa perspectiva interseccional nos sirve mucho a todos los que estudiamos desde las ciencias sociales para hacer también un análisis integral, ¿no? Muy bien, sí, destacado esos estudios interseccionales. Natalia. No, yo me llevo la experiencia de conocer un poco a través del libro cómo se va construyendo también el carácter de alguien que precisamente tenía todo para no ser una líder, porque tenía todo en su contra, y también la manera de preservar ante todo y siempre estar como, porque ya hay una característica muy valiosa dentro de ella, y es que si se dan cuenta cuando lean el libro, y es que ella siempre tenía como una lucha contra la autoridad. O sea, ella no le gustaba tanto como el tema de la autoridad, porque no fue muy marcado en su mamá, porque no fue marcado tampoco en las personas que la creaban en el orfelinato. Entonces, siempre como que ese carácter marcó mucho, también para trazarse ese camino difícil que tuvo para ser madre, ser lideresa, ser esposa, ser hermana, en fin. Bien, bien. Muchas gracias, Natalia. Mafe, corto. Acabamos. Nada, y muy clave empezar a indagar por este tipo de historias, pero también por estos, como por esta parte de la historia colombiana que afectó mucho a muchas poblaciones indígenas. Entonces es muy importante empezar a visibilizar esto. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mafe, gracias. Natalia, Tatiana, Bastián, muchísimas gracias por el tiempo. Ya esto se nos acabó. Gracias a Rosario Radio, gracias a Nelson Duarte por estar ahí en la consola. Gracias a Sebastián Ríos, director de Rosario Radio. Gracias a todo el semillero. Y pues nada, nos estamos ahí escuchando el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Listo, Bastián, gracias. Gracias.